Buenas tardes. Vamos a... Bienvenidas todos y todos. Eh, Comenzamos hoy el ciclo de conferencias, digamos, de formación permanente que este año organizamos la Confer de Almería y Misión Almería en torno a orar la vida. Y ya sabéis que son 4 conferencias a lo largo del año, tenéis la información precisa. Y hoy tenemos la suerte de iniciarlo con Víctor Herrero en torno a orar con la palabra. Víctor, bueno, sabéis que hace un par de semanas falleció Gustavo Gutiérrez, un importante teólogo, que escribió un libro precioso sobre el libro de Job. Orar o decir de Dios desde el sufrimiento del inocente. Estamos en estos días pues, con mucho sufrimiento acumulado en nuestra sociedad. Y bueno, pues puede ser una pequeña vocación. La otra es que la tesis doctoral de Víctor es sobre el libro de Job. Y en el libro de Job, obviamente, aparece mucho el sufrimiento, porque yo creo que ese es uno de los rasgos de Víctor, que habla y vive pues desde la vida. Y es, bueno, es fraile capuchino, hermano menor capuchino, y desde la fraternidad se acerca a la vida, y así está en la vida. Además resulta pues que, bueno, pues se ha dedicado a estudiar, es filólogo y es teólogo, ha estudiado en distintos sitios que no nos interesa mucho decir, pero bueno, es hombre que ha estudiado. Su tesis, como digo, es sobre el libro de Job, desde la perspectiva de la poesía del libro de Job y desde la poética implícita en el libro de Job. Porque además Víctor es poeta en sí mismo. Y bueno, él ya va teniendo unos años. Mi impresión es que cuando pensaba esto me venía la imagen de una granada, ¿no? Para representar a Víctor, porque, porque llega un momento en una granada en que la granada está madura. Llega el momento, si lo pudiésemos escuchar, la granada se abre y dentro hay cantidad de granos. En este momento, la fecundidad poética, espiritual y teológica de Víctor está dando muchos granos, bastantes libros. Hay mucha poesía durante años y décadas, pero últimamente, pues como que aparecen publicados, como los granos de una granada, cuando llega su momento. Y es una delicia. Pensaba pasar la granada para que esto, pero no, eso lo vamos a dejar por ahí. Y vamos en su lugar a escuchar a Víctor. Muchísimas gracias. Así bien a todos. Me dan ganas de irme, porque después de una presentación tan perfecta, lo único que puedo hacer es bajar esto, estropearlo, y después de que a uno le comparen con algo tan bello como una granada, yo tendría ahora, además lo tengo en línea recta, la puerta abierta, me escapo, hay un vuelo a las 9 a Madrid, me voy, y esto sería fenomenal. A ver, sí. Quiero agradecer vuestra presencia y quiero agradecer también la generosidad de aquellos que habéis hecho posible que yo esté aquí en este largo fin de semana en que por diferentes circunstancias, y algo diré, tanto se me está permitiendo contemplar. Gracias de corazón. Voy a atreverme a hacer algo que no se suele hacer mucho, y es centrar mis palabras en las palabras que llamamos poesía. Cuando Dani me escribió hace unos meses y me pidió que hablase de la relación que existe entre la palabra con mayúscula, pero también con minúscula, es la misma, y la oración, la relación que existe entre la palabra y Dios, yo vi claro que aquello que para abordar este tema más honestamente podría hacer es lo que voy a hacer. No hilvanar un discurso que podemos hacer a propósito de cosas teóricas, sino abrir mi corazón, hablar de mí. Ya que se ha abierto la fruta, voy a abrirme yo también de par en par y voy a sacar y compartir con vosotros los granos de mi vida, los frutos de mi vida. Con solo abrir los ojos.
Es algo tan extraño que amanezca. El aire alza en las cimas de las cosas un puente para que atraviese el alba las brasas de la luz, los rescoldos en que arden los carbones, donde se fragua el día. Con solo abrir los ojos, pasamos de las sombras a los seres. Con solo pisar tierra, el cielo nos ampara. Para mí la poesía es fundamentalmente el arte que consiste en recibir. Creo que un poema no es algo que uno inventa, que uno imagina, y ni mucho menos que uno escribe y pone en el mundo. Un poema es algo así como el resultado de la acción más simple, más pura y más limpia que el poeta puede hacer. Su obligación, su tarea, su aventura. La aventura del poeta consiste en abrir las manos y en ser capaz de recibirlo todo y no poseer nada. Esto es, el don de recibir y el don de no poseer. La poesía tiene fundamentalmente que ver entonces con la contemplación, que es por definición la mirada despojada de finalidad, la mirada libre de proyecto alguno, la mirada que es mirada y nada más, y libre de cualquier objetivo, ajena a cualquier éxito, evitando cualquier tipo de condecoración, de premio, de éxito, de aplauso, se dedica simple y hondamente al arte de recibir. Cuando yo escribo, no sé muy bien por qué lo hago, pero sé muy bien que no lo hago para nada. Esto lo he ido aprendiendo con los años, que la libertad y la pureza que otorga la poesía tiene que ver con ubicarnos en el mundo. Y esto sucede desde los dos lugares o en las dos orillas donde el acto poético tiene lugar. El momento de escribir y el momento de recibir, de leer, de interpretar, que no es menos poético que el acto de leer. Yo, si me sumerjo en los recuerdos de mi vida, me veo siempre delante misteriosamente de las palabras, y sobre todo de las palabras de otros, de otras personas, de aquellos que desde niño me han ayudado con el lenguaje a situarme en la existencia. Por eso la poesía es oración, porque la oración nos sitúa en la vida, nos orienta, nos pone delante del palmo que nos corresponde habitar, nos profundiza en el vivirnos en aquello que somos. Los poemas vienen, como la oración misma viene, muchas veces sin buscarlos, por lo menos a mí. Yo creo que el novelista o el escritor de ensayos, cosas que a veces también hago yo mismo, escribir ensayos, cosas más técnicas, universitarias, académicas, qué sé yo. Esa persona tiene a las 8 de la mañana que sentarse en el escritorio y trabajar, buscar las palabras, hacer que las palabras vengan. Pero el poeta no. Igual que el contemplativo, tampoco creo que tenga que ajustar su encuentro con la profundidad del mundo en una zona o en un tiempo concreto. Tiene que estar desnudo. Es lo único que se le pide. Tiene que estar siempre dispuesto a perder, a entregar aquello que recibe. Por eso, a veces los poemas vienen en lugares como un tren o como un coche. Viajo de Santander hasta Madrid, un día luminoso, aún de invierno, en un tren que permite a la mirada descender desde el monte hasta los valles, del mar a las espigas. Cruzo los cementerios de Castilla, los nidos en los postes, los regatos,
no hay nada que no sepa que el poema es círculo de viento que al instante lo atrapa y lo libera. Me duermo y al abrirlos encuentro que los ojos y la vida se sacian mutuamente. En este verso final yo creo que digo todo lo que puedo decir yo los años que me queden por escribir. Si es que me queda tiempo por escribir, nunca se sabe y tampoco es importante. Quizás este es el último poema y ya está, no pasa nada. Pero sí encuentro que esto es verdad, que hay una conversación, como sucede en el acto contemplativo, una reciprocidad en el encuentro entre la mirada y aquello que le visita a la mirada. Los ojos y la vida se sacian mutuamente. El mundo nos colma y nosotros, de una manera que no comprendemos, ni tampoco podemos premeditar ni urdir, somos también alimento del mundo, alimento de la vida. Nosotros bebemos el paisaje, pero el paisaje se alimenta de nosotros. Voy en el coche y en la radio un niño desde un lugar del mundo que está en guerra responde a un periodista que pregunta: ¿qué es lo que más añoras de lo de antes? Cae en mi pecho su voz como en Gaza las bombas. Desayunar un trozo de pan tierno, tener libros y lápices, dormir tranquilo. Estos tres versos finales, como sucede muchas veces en los poemas que yo escribo, no son sino una transcripción de algo que he escuchado, de algo que se me ha dicho o de algo que incluso he visto escrito en algún lugar. Los tres versos finales son de verdad lo que un niño respondió a un periodista en una emisora inglesa. Le preguntó qué es lo que más añoras de lo de antes y el niño respondió exactamente estos tres versos en inglés. Yo traduje al castellano adecuándolos al ritmo y al sonido español, pero sin decir nada más que lo que él dijo. Desayunar un trozo de pan tierno, tener libros y lápices, dormir tranquilo. El poema, como en la oración, está en la emisora de la radio que se sintoniza sin que yo la busque. Está a las 6 de la tarde en el trocito de las noticias de una emisora internacional que, sin saber por qué, hace que, estando yo conduciendo por una autopista a 130 por hora, el corazón se quede detenido de golpe y para siempre, y ese niño, su voz, su vida, quede convertida en mi voz y en mi vida. No temas cuando en medio de la noche despiertes y al buscar dónde te encuentras, percibas que tu vida es como un barco hundido en alta mar. Piensa entonces en todos los tesoros que yacen escondidos y en los peces nadando entre monedas. Su alegría deshace la avidez de quienes esperaban en los puertos. Así también nosotros. El naufragio desvela una verdad. La poesía, como el silencio, poesía está mucho más cerca del silencio que de la palabra. La poesía tiene que ver con la lima que la vida nos da para que las palabras adelgacen, se desnuden, sean esenciales, caminen hacia el silencio. La poesía es, como la contemplación, la dicha de enmudecer, la oportunidad preciosa de quedarnos callados
y llegar a pronunciar de verdad 3 o 4 palabras. Y de esas 3 o 4, 2 son los monosílabos esenciales. Decir, como Jesús nos insta a decir en el Evangelio, sí cuando hay que decir sí. Decir ante el no, no. Por eso, cuando uno piensa en el acto poético, de manera refleja, está pensando en el acto vital. Y al revés, cuando piensas en qué es vivir, estás, aunque no lo formules en términos literarios y poéticos, estás pensando en la poesía. Porque entre la verdad desnuda de la vida desnudada y la desnuda verdad de una poesía que quiere estar solamente cerca de la vida, no hay distancia, no hay frontera. Si esto lo decimos en lenguaje teológico, lo que quiere decir es que Dios no trasciende a la madera, Dios trasciende en la madera. Nos permite tocarla, chuparla, saborearla, sentarnos en ella. Dios nos da el cabo de gata para ser contemplado y aunque Él no es el arrecife de la sirena, ha elegido hacérsenos presente de una manera especial en el arrecife de la sirena con el plástico que tapa las cubiertas de los invernaderos. Cuando abrí la ventana y me encontré bajo la luz temprana la maceta, cobijando el temblor de los geranios, pensé en una poeta a la que acudo cuando el miedo o las sombras me visitan. Y en las palabras últimas que dijo justo antes de morir, fueron estas: de acuerdo. Poetas alimentan también la poesía de otros poetas y muchos poetas se convierten en verdaderos compañeros, o en este caso, compañeras de camino. Jane Kenyon, una poeta estadounidense poco conocida aquí, Estados Unidos bastante, pero profundamente verdadera, es decir, desnuda, entendedme la palabra, franciscana, pronunció justo estas palabras antes de morir: de acuerdo. Que estas sean las últimas palabras de una poeta dan suficiente luz para contemplar que en esa vida, en esa poesía, ha alumbrado la verdad. La poesía para mí es el arte también de la conformidad, es decir, de la aceptación y por eso mismo también de la rebeldía. Yo solo creo en la rebeldía de aquellos que aceptan, o un verbo todavía mejor, de aquellos que asumen, para que la tragedia suscite en mí el grito o la acción, tiene que ser mía, tiene que ser digerida por mí, tiene que ser aceptada, asumida. Para que la vida sea de verdad algo con lo que estoy de acuerdo, un segundo antes de morir, la vida tiene que haber sido previamente recorrida, aceptada y asumida como un don, como una tarea. No busques las palabras, aprende de la arcilla que cada día aguarda la gracia de la lluvia y cuarteada sueña en convertirse en charco para aplacar así la sed de los insectos. La poesía, como el amor o como Dios, no se busca como el que busca un artículo en Amazon o como el que busca una solución a una ecuación con 3 incógnitas. La poesía no es un problema, Dios tampoco. Estamos delante del misterio, lo cual significa que estamos delante, como dice el poema, como intento decir el poema, de la tierra que es capaz de abrirse, que es capaz al mismo tiempo de ser camino y zanja,
O dicho de otra manera, camino en lo profundo del camino. Eso es una zanja, algo que abre una verticalidad a la existencia, la transforma para siempre y le permite una horizontalidad a un nivel superior, más profundo. Ese es Dios también, el que sin aparentemente modificar ni un milímetro apenas de nuestra existencia cotidiana, está continuamente haciéndonos más porosos, más capaces de recibirle a Él y de ir habitando también lugares más profundos de encuentro con Él. Los poemas que he elegido compartir con vosotros esta noche son todos poemas, como veis, muy breves. A mí me da vergüenza decir que escribo poemas. Escribo poemitas, ¿no? Lo cual está bien con mi condición de hermano menor. Si yo escribiera odas como Walt Whitman, 7 páginas, un poema, pues no. Estaría desdiciendo quién soy yo. No me salen. No tengo yo esa capacidad. Tengo una medida pequeña, pero en lo pequeño intento recoger, eso sí, un asombro, una gratitud inmensas. Estos poemas, estos poemitas breves que voy a leer esta noche, la mayoría de ellos son inéditos, o mejor dicho, están apareciendo ahora mismo en publicaciones que ven la luz en estos días. Como esto no es un acto literario, sino que es un encuentro de otra índole y en otro lugar, me ahorro decir cuándo y dónde, porque no importa. Solo importa si algo dicen de verdad, la verdad que estas palabras en esta noche cálida y fraterna pueden haceros llegar. Te sientas en la cama, ya es de noche. Ha sido un día lento y has podido escribir y leer. También tuviste ocasión de escuchar cómo una anciana confía en ti sus miedos. Al borde del colchón, con el móvil, apuntas a las nubes. Parecen las almohadas de la luz, el cabezal donde reposa el mundo, sus afanes, su carga. Me envías una foto y en el pie anotas un mensaje en el que está formulado el secreto de la vida. Te mando lo que no me pertenece. Creo que en esta frase última, que no es mía, sino es lo que una íntima amiga, una de las personas que más quiero en este mundo, me mandó en uno de los muchos mensajes que me manda, en esta última frase suya, te mando lo que no me pertenece, está de verdad formulado el secreto de la vida. Y creo que esta es la dinámica de la contemplación, la dinámica de la fe, la dinámica de la poesía. Recibir lo que no es nuestro, pero se nos da, y permitir que ese bien tan hondo, esa bondad tan extraña, pero también tan extrañamente nuestra, circule, sea del otro, vaya hacia ti. Te mando lo que no me pertenece. Cuando mandamos lo que nos pertenece, cuando entregamos lo que es nuestro, no estamos dando nada. Estamos haciendo algo así como una impostación en el ejercicio de dar. Solo podemos dar lo que no es nuestro. Como dijo el poeta Eliot, solo es nuestro lo que nunca es nuestro. He estudiado las lenguas de la cruz, el latín en que Eneas dice Roma, las guerras y los mares de los griegos, el desierto judío interminable. Ahora aprendo gramáticas distintas. 2 lagartos tumbados en la boca de riego conversando al son del agua.
En algunos poemas, o en todos, uno habla de sí mismo, en este de manera muy clara. Yo he dedicado mi vida, la sigo dedicando a la filología, y a una filología muy extraña, muy particular, que es la de las lenguas muertas. He estudiado y sigo estudiando el latín, el griego y el hebreo. Y hay una extraña correspondencia entre lo que los antiguos llamaron las lenguas de la cruz, el INRI, escrito en las tres lenguas, el latín, el hebreo y el griego. Hay una extraña correspondencia entre las lenguas muertas y la vida. Estudiar lenguas que no se hablan, que no sirven ya para conseguir nada. Yo no puedo ir con el latín a comprar nada al mercado y con el griego en Wall Street creerme que yo no hago fortuna de broker ninguna, ¿verdad? Estas lenguas inútiles pausan la vida, detienen la vida, hacen la vida un poquito más centrada en todo lo que no es venable ni vendible, en lo que está maravillosamente situado en el margen. Yo vivo en un monte, en Madrid, pero no es Madrid, en el Monte del Pardo. Y en mi habitación hay muchos libros que leo y estudio, pero en mi habitación lo que más veo últimamente es la ventana que me lanza al libro de la vida. Y en el libro de la vida encuentro que los lagartos toman el sol, conversan, tienen sus sobremesas y sus actos de contemplación. Y eso también tiene que ser dicho en el poema. Claro. Sin dueño es más hermosa todavía. No sirven sus colores para el gozo de los ojos de nadie. Se nutre de la luz que al tiempo sacia sus ansias de vivir y las del cardo. Indistinguible casi en la maleza, oro en el paladar de los mosquitos. Se enroscan las culebras a su tallo mientras la savia trepa. Geometría salvaje, eso es la orquídea. Con esta misma amiga con la que me mandó el mensaje, un día fui a la montaña y ella, que es un ojo que ve, un dedo que señala y una palabra que nombra exactamente las cosas, me dijo, mira, la orquídea salvaje, la orquídea salvaje. Yo me quedé todos los kilómetros que después tuvimos de caminata pensando en esa frase y contemplando esa imagen, la orquídea salvaje, que exista en el laberinto del mundo, en el laberinto de las calles, del laberinto del mundo, un hilo tan sutil que nos saca y nos salva de estar perdidos, la belleza que a nadie pertenece, la belleza que nadie puede decir, mira, esta flor es mía, que exista eso, es una prueba enorme de que estar aquí, incluso aquí, ahora, juntos, es bueno, tiene sentido. Entre la belleza de esa flor y el gesto que ahora todos en esta noche estamos urdiendo, se abren pasillos que misteriosamente nos conectan. Me despierto en un monte donde todo escucha y tiene voz. Aquí la música entra por los ojos y el rocío proclama la levedad del mundo. Ayer un herrerillo se acercó sin temor para decirme cómo se funde el aire con su vuelo. La culpa de que yo no acabe teniendo éxito académico nunca y que no ocupe nunca ninguna cátedra de la universidad, cosa que no haré nunca, al paso que voy, digo. La culpa la tienen los pájaros, porque son tan interesantes, te dan tanto, pero son caprichosos, ¿eh?
están continuamente diciendo, mírame, 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 mírame otra vez. Mira cómo me siento en la punta de la rama. Mira cómo ahora emprendo el vuelo con un ángulo ligeramente distinto a como viste que lo hice ayer. Es tan hondo su misterio, es tan bella su vida, que ¿quién tiene ganas de dedicarse a la universidad? Dando los pájaros. Y escucha el decano. Encorvada en la palma de mi mano, pequeña y silenciosa, aprende la distancia entre la piel y la hoja de la higuera. Sabrá en su levedad que las galaxias dependen de la fuerza que yo aplique sobre su cuerpo breve. También en esta oruga está el Talmud diciéndonos de nuevo, salva el mundo quien una vida salva. Esta es una frase judía muy famosa, ¿verdad? Que se hizo célebre después de Auschwitz, después de los campos. Esa idea de que el justo, salvando a uno, amparando a uno, está salvando el universo. Pero creo que la acción del justo es tan veraz, es tan luminosa, que se puede cumplir incluso salvando a la oruga, el pequeño insecto al cual yo puedo destruir, pero al cual puedo amparar. Y en esta disyuntiva entre aquello que puedo dominar y el acto más terrible del dominio es el asesinato. Aquello a lo que puedo dominar o aquello a lo que puedo dejar ser, lo que es verdad en la oruga es verdad en el rostro del otro. La poesía es ojos abiertos y es ojos cerrados, como la contemplación, nos revela poco a poco que es una e indistinguible la verdad. Que lo que se cumple ante el tú, se cumple ante el tú más minúsculo, más insignificante. Me siento bajo un árbol con los pies desnudos en la tierra y me pregunto, ¿quiénes son los obreros que en silencio levantan con ladrillos luminosos la casa de la aurora? ¿Quién coloca en sus manos cada noche los planos de un lugar donde conviven los ojos de los niños, las estrellas, los volcanes con fuego, la nieve deshaciéndose? Es absolutamente superior a nuestra capacidad de comprender y mucho más superior todavía a nuestra capacidad de expresar lo que mínimamente hemos podido comprender. Es muy superior a todo eso el asombro de estar vivos. Una poeta a la que leo, una compañera de camino, Raquel Lanceros, lo dice de manera perfecta. Dice ella, ante el placer de respirar, me postro. Fijaos qué verso, Dios mío. Ante el placer de respirar, me postro. Es decir, no hay que entrar en el templo para estar en el templo. No hay que signarse para saberse signado. Ante el placer de respirar, me postro. Tras una noche entera dando vueltas, con el cuerpo cansado, me levanto y salgo a caminar. Es el instante exacto en que se cruzan la oscuridad y el alba. Y hay en el mundo un bien, un aire que a la tierra no le pesa.
Cada ser que me encuentro me parece un amigo que aguarda justo ahí, en la rama, en la verja, junto al río. Una presencia plena de la vida hecha a mi pequeñez. Poco a poco se ensanchan los pulmones y noto un manantial en el centro del pecho. De puntillas se acerca un ciervo y bebe. Muchos poemas se escriben caminando. De hecho, creo que el órgano de la poesía, el instrumento de la poesía, no es la mano, aunque la mano al final tenga que transcribir aquello que ha sido recibido. Aquello que nos permite escribir los poemas es algo más escondido, las plantas de los pies, que nos permiten movernos por el mundo, que nos permiten sobre todo detenernos ante algo. Este binomio, este eslabón que forma solamente con una pieza, una cadena, este caminar y detenernos es lo que permite que la poesía exista. Es lo mismo que en otro lenguaje aplicado a algo que no es distinto, pero que lo segmentamos, por decirlo de otra manera, es lo mismo que decimos cuando hablamos de una contemplación que se urde en la acción y de una acción que se realiza en el acto contemplativo. Contemplativos en acción, activos en la contemplación. O como dijeron los místicos dominicos medievales, contemplare et contemplata alis tradere. Mirad, y lo visto, entreguémoslo a los otros. Media vida he tardado en escuchar la música que suena en el silencio, el himno que proclama al ser tendida la toalla en la cuerda, el si menor del tiesto a las raíces, el alegro del grifo, la sinfonía muda de las cosas. La poesía, como la oración, nos permite ver que las cosas son, pero nos permiten ver, la poesía y la oración, algo todavía más importante. Nos permite contemplar, descubrir y aceptar lo otro del otro, la otredad de lo otro, la sinfonía muda de las cosas. Aquello que está todo diciendo, aunque yo no lo escuche. El grito que sucede, aunque yo no lo entienda. El susurro que la flor, o el niño, o el moribundo, aunque suceda a kilómetros de mí, me dice porque tiene que ver conmigo. Platón decía que el mundo es un poema. Y Whitman dijo que Francisco de Asís, en el Cántico de las Criaturas, escribió el poema. ¿Por qué? Que Francisco fue capaz de escuchar aquello que aparentemente nada dice, la voz de la muerte, a la que llama hermana, de cuya fraternidad no duda porque ha encontrado hasta el fondo la fraternidad de la vida, de los seres que alientan. Es todo tan extraño y es tan simple. En un valle recóndito de Europa, junto a gentes sencillas que dedican su tiempo a las labores de la tierra y confían aún en los demás, estoy con los felices que aspiran el olor de las begonias y miran a los tordos y rozan en silencio frente a un libro la mano de quien aman. Un poeta francés por el cual siento un agradecimiento
ilimitado, que sé que me acompañará hasta el último momento de mi vida, sea yo consciente o aparentemente no lo sea. Christian Bobin dice que todos nacemos a la vida con una pequeña cantidad de síes, otra vez el sí, una pequeña cantidad de síes que tenemos que pronunciar. Y todos nacemos a la vida con una infinita cantidad de noes con la que tenemos que proteger los síes que tenemos que pronunciar. Los síes son simples, son un racimo, caben en la palma de una mano. Los síes se llaman cuidado, escucha, amparo, cobijo, belleza, camino, vida. Son un racimo pequeño de cosas esenciales que precisamente las personas más simples, en las vidas más anónimamente simples, nos desvelan porque no fingen, porque no pretenden, porque no tienen cátedra ni púlpito, ni ocupan lugar alguno en plataforma social ninguna. Son ellos, los anónimos. Mi abuelo, que vivió toda la vida cuidando un trozo de tierra para que sus hijos comiesen, este muchacho de aquí que está eslomándose para que los suyos coman, el que cuida, el que escucha, el que acompaña, el que con su vida simple, es decir, sin pliegues, sin complicaciones, sin caretas, nos está desvelando que es posible pronunciar el sí. ¿Y el gozo a qué es igual? ¿Con qué compararemos la alegría? Se parece a un botijo que en verano llenas con agua fresca, lo sacas a la puerta de tu casa y quien pase, que beba. Se parece también a la pomada que te alivia el dolor después de que la piel roce el alambre. Para mí, quizás el misterio más profundo, es decir, aquel que según va uno descendiendo desde el brocal hasta el venero, según vas bajando en la profundidad de la vida, se me revela como más y más y más misterioso. El misterio más hondo es la alegría. La alegría. El otro día escuché a una persona con una vida muy difícil decir que la alegría de Cristo le había salvado la vida. La alegría de Cristo. ¿Cuál es la alegría de Cristo? Yo me la imagino fácilmente. Sus pies caminando en Galilea, sus ojos encarando la mirada de los otros, su silencio dando vueltas al dolor y a la injusticia, su confianza en Getsemaní, su piel sostenido en el aire, el asidero de viento de la confianza de Dios. La alegría de Cristo, el misterio más hondo de esta vida. Estoy acabando, ¿eh? En esto de la poesía los silencios vienen muy bien también, ¿eh? Porque permiten que la cosa un poco se pose y que, bueno, que tengamos tiempo para digerir. Si no fuese por la poesía, uno no se atrevería a decirse y a decir cosas como las que yo digo en este poema. ¿Cómo explicar a quien de esto nada sabe que cáncer es amor? A quien aún no ha viajado por sus sombras, ¿cómo decirle que son braseros? ¿Cómo hacerle ver los prodigios que verá
si mira, si contempla los estragos, la canción purísima del cuerpo. ¿Cómo enseñarle a acariciar los derrames, la metástasis, la escara? ¿Cómo explicar a quien esto no ha amado que cáncer es amor? Esa granada que se abrió en mi vida y Dani ha puesto delante de nosotros al inicio de este encuentro, esa granada que se abrió hace unos 2 años y medio fue la muerte de mi madre. Una mujer enferma más de 20 años, no de uno, sino de varios cánceres. Una mujer que me acompañó mientras yo pensaba que le acompañaba a ella. Una mujer que me limpió dejándose limpiar la carne moribunda. Una mujer que me enseñó que cáncer es amor. Una vez iba a clase desde mi casa. Para ir de mi casa a clase atravieso el monte y después entro en una pequeña urbanización, Monte Carmelo, ¿verdad? Y después cojo ya la carretera de Colmenar y estoy en comillas en 15 minutos. Pero 15 minutos atento son suficiente tiempo para casi todo lo importante. 15 minutos atento. Conduciendo, ¿eh? Ese día iba a clase sin ninguna gana de ir a clase. Y me detuve en un semáforo en rojo, cosa que suelo hacer, los semáforos en rojo, y miré por la ventanilla derecha. Y lo que contemplé en los 80 centímetros de ventanilla, lo que estaba al otro lado de la ventanilla, es lo que está en este poema y que para mí también es algo importante, central. Este poemita, que da nombre al mismo libro, se titula La balanza, la balanza. Y dice así: la niña de unos 6 años que esta mañana he visto columpiándose feliz, golondrinas sus pies surcando el aire, pesa más en la balanza de la vida sus 20 kilogramos en el viento que lo que harán hoy los líderes del mundo. Mañana día 5 hay elecciones allá al otro lado de la orilla del mar, ¿verdad? Los líderes del mundo harán, dirán, ocuparán portadas en todos los rotativos, en todos los idiomas, y todas las pantallas de todos los dispositivos estarán temblando con quién ha ganado y qué pasará pasado mañana en el mundo. Eso es verdad. Pero también es verdad que esta niña u otra, ajena a esto que los líderes hacen o dicen, esta niña se estará columpiando feliz en el columpio a las 8 de la mañana, mientras su padre, con maletín y con corbata, parece olvidarse del cubículo al que tiene que dirigirse como un preso y está disfrutando del vuelo libre de su hija. Penúltimo poema, penúltimo. Este es el único poema largo que voy a leer, ¿eh? El único. De vez en cuando me equivoco y me sale un poema largo, pero pocas veces. Se titula Una página. Una página. Si logras vivir con amor un día, verás que desde que la luz te encuentra hasta que el mundo se convierte en sombras, son tantos los milagros y tan simples. Y es tanta la bondad con la que todo te ampara. Verás, si el amor te mueve, que en las criaturas que se encuentran quietas se percibe con claridad que el fondo de la vida es el bien. En la orquídea que transforma en delicadeza el agua, en el pez
que dormita en la pecera. Si es que el amor dilata tus pupilas y sujeta tus párpados y limpia las legañas que la tristeza crea, podrás ver un impulso de claridad que empuja de las cosas y las conduce por veredas limpias hacia donde tu corazón las halla. Mira bien y verás que los poemas que creíste encontrar entre los libros que otras manos pusieron en las tuyas, estuvieron, así es, peregrinando. Atravesaron fuertes y fronteras para llegar alegres hasta ti y en tus labios encontraron su término. Si te deslizas con amor un día por la rampa luminosa del tiempo, un día, un solo día, un día solamente empleado en descubrir amor, verás al fin, cuando en el cielo rosa vislumbres la presencia de la luna, que eres también tú parte de un mensaje, una cifra de un código que todo lo vela y lo revela y nos lo ofrece. Verás cómo otros ven en ti una página del códice de amor del universo. Esta mañana he ido al Cabo de Gata. Me dejaron un coche, me explicaron cómo ir y estuve 4 horas perdido contemplando el misterio del mar. Y esta mañana escribí este poema que quiero compartir con vosotros, con el que quiero agradeceros vuestra delicadísima acogida, vuestra paciente atención, vuestra escucha y aceptación tan benévola a mi persona. El poema se titula, está fresco todavía, está lo importante, lo importante. Suena así. A veces voy al mar, a paso lento desciendo desde el faro hasta la playa y me quedo en silencio. Me gusta contemplar los garabatos de la espuma en la arena e imagino las reglas de una lengua que no sé, pero que sé que existe. Si la aprendo, si aprendo la sintaxis de los peces, los pronombres que el sol le susurra a las olas, sabré decir un día lo importante. Paz y bien y gracias de todo corazón. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y tenemos todavía un ratito por si alguien quiere quedarse en silencio, hacer algún eco, formular una pregunta. Voy a decir que va. Me da un poco de vergüenza porque es como muy simple, no quiero hacerlo, pero así te doy ocasión a que digas. Cuando planteamos esto, ¿te acuerdas que dijimos, no sabemos si le vamos a llamar orar con la palabra en minúscula o orar con la palabra? Porque hay una parte tuya que es de biblista y nos vincularía con la palabra de Dios, y otra parte tuya que llamamos poeta y que vincula con la palabra en minúscula o al revés, yo qué sé, ¿no? Pero tú. Entonces, has optado por una línea y casi no has dicho nada explícitamente sobre la otra, sobre la palabra. Pero claro, has estado hablando todo el rato de esto. Entonces, a lo mejor lo puedes explicitar. No es nada simple lo que has preguntado, o es simple porque es verdadero, quiero decir, no sobra la pregunta, sino que creo que es muy necesaria.
Yo me dedico, la nómina que a mí me pagan, la nómina de fin de mes, tiene que ver con dar clase de Biblia, ¿verdad? Y con escribir en algunas revistas, algunas cosas así académicas y esas cosas. Y bueno, y eso hago. Eso es lo que tiene que ver con el oficio, si queréis más, el convencimiento que tengo, y aquí se enlaza la nómina que me pagan y lo que estoy haciendo esta tarde, lo que intentamos juntos hacer esta tarde, y tú muy bien acabas de decir, ¿no? Es rascar la palabra con mayúscula para descubrir las minúsculas palabras en las cuales la palabra con mayúscula no existiría. O al revés también, intentar hacer ver que esto no son palabras con minúsculas, sino que nos hacen posible el encuentro con lo que llamamos palabra revelada, palabra inspirada, fijaos, palabra de Dios. Si os dais cuenta, en ninguno de los poemas que he leído aparece la palabra Dios. Nunca. No sé si en algún poema he escrito la palabra Dios. Si la escribo es en una expresión coloquial, si Dios quiere, algo así, algo que tiene que ver casi más con el lenguaje cotidiano, con el mercado y con la teología o la palabra Dios, ¿no? Me da un respeto enorme pronunciar esa palabra, y mucho más todavía en algo tan íntimo, tan propio como es el acto poético. Pero no me da ninguna vergüenza decir que creo que la palabra es palabra de Dios. ¿Por qué creo que la palabra es palabra de Dios? Porque, permitidme que lo diga con algunos ejemplos que es mucho más claro, ¿no? Si ante una canción o un poema de Leonard Cohen, si ante un verso de Virgilio, poeta latino que escribió antes de Cristo, si ante lo que los chicos que viven en la casa Rupe me están diciendo cuando me expresan, nos expresan cómo es su esperanza del día de mañana, si ante eso no somos capaces de encontrar una vibración, un norte, una fuerza, que al mismo tiempo que nos sitúa y nos dice, estás aquí, eres estás delante de esto que llamas vida, al mismo tiempo que nos sitúa, me está diciendo al mismo tiempo, con la misma palabra, estás llamado a que esto sea un palmo más humano, un palmo más verdadero, un palmo más desnudo, si ante la palabra de Cohen, de Virgilio o de Abdelkrim, yo no soy capaz de descubrir la misma fuerza que encuentro en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo o en el capítulo 42 del libro de Job, decir que Mateo 5 o Job 42 es palabra de Dios, permitidme, es un brindis al sol, es un acto estético, en el mejor de los casos, pues una palabra muda. Esa palabra que se lee ahí, esta palabra que está ahí y que a veces acaba también estando aquí, esta palabra, esa palabra y esa vida, esta y esta, es la misma. Segmentamos la realidad y el lenguaje. Lo decimos de maneras distintas, pero no estamos enfocando distintas realidades. Yo que estoy ahora, por ejemplo, explicando allá en la Universidad de Madrid el Evangelio de Juan, me daría con un canto en los dientes, me comería ese canto, esa piedra, la besaría si fuese capaz de transmitir algo que todos los días intento hacer ver a las personas que me están escuchando. Y es que lo que dice el Evangelio tiene que ver con cómo lo dice. El hecho de que exista una forma, de que en el Evangelio haya música, haya ritmo, haya tonalidades, haya silencios, haya delicadeza en el lenguaje, haya precisión en la palabra, el hecho de que el Evangelio sea poesía, el hecho de que Cristo sea un poeta, el hecho de que el Galileo sea quizás el único verdadero poeta, el hecho de que esto sea así nos hace ver que lo que llamamos poesía es para mí una palabra que, como ya Platón decía, está muy cerca del fuego y a veces nos alumbra y a veces nos quema. No podemos comprender
el Salmo octavo, que es un himno de alabanza al sol, o lo que el sol permite que exista, o las luminarias de la noche, no podemos contemplar la emoción que un señor o una señora expresó en lengua hebrea 6 siglos antes de Cristo. No podemos comprender eso si no estamos atentos a la emoción que hoy me despierta a mí la luz del sol o de la luna. Si no leo al poeta de hoy, ¿cómo voy a entender el salmo del siglo VI antes de Cristo? Lo recitaré, lo convertiré en cadencia, en sonido, pero no habrá sintonía. Por eso es tan importante, creo, romper algo que es absolutamente falso y que vosotros mismos, y os agradezco, acabáis de desmentir en este encuentro de esta tarde. Y es que la poesía es para pocos o que la poesía es algo marginal. Habéis estado callados como el que está delante de un nacimiento viviente. Os habéis comportado como el que está en el quirófano y ha sido sometido a una asepsia que le prohíbe tocar nada o manchar nada. ¿Por qué? No por lo que yo haya dicho, no, sino porque hay algo en el mero hecho de que una palabra lenta se pronuncie, de que el lenguaje nos lleve como la pala a remover la tierra y a ir hacia la raíz. Hay algo en eso que nos acerca al nombre que yo nunca escribo en los poemas, al nombre del cual decimos que la palabra que se pronuncia ahí pertenece. En el acto de la palabra, creo que está la palabra constantemente visitando. He dicho lo mismo que tú has dicho, con más largo. Bueno, Estamos insertas en un libro de amor que o no sabemos leer o no nos paramos a leer. Estamos insertas. Bueno, cuando decimos que leer es vivir, estamos diciendo cosas tremendamente bellas y consoladoras. También cosas que a veces nos hacen sentir, porque tiene que ver con la vida, un dolor sin fin, a veces, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo, tú lo has dicho, que la realidad tiene forma de libro, que la vida es mensaje, que es legible. El misterio, perdón. El misterio creo que es que no todo en el libro es absolutamente traducible a un sentido. Hay cosas que apuntan, hay signos que apuntan, pero no son fácilmente convertibles en un mensaje que nosotros podemos tranquilamente descifrar. La semana que viene tengo que dar un encuentro también en Salamanca, ¿verdad? En mi ciudad. Y me piden que hable sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? Aunque de otra manera no voy a decir cosas muy distintas a las que he dicho aquí, ¿eh? De otra manera, no voy a leer estos poemas, ni voy a... Pero en el fondo creo que esto tiene que ver con eso otro. Creo que tiene que ver con eso otro. Dicho de otra manera, la poesía o la oración, estamos hablando de las dos cosas, ¿eh? La contemplación y la poesía no son evasiones. Permitidme que lo diga de una manera que a lo mejor no sé si acierto en decir o en 3 segundos después me he arrepentido, pero me perdonáis. La poesía ahora y aquí, en esta noche, aquí y ahora, es la manera que tenemos de sacar agua y de limpiar el barro. También tiene que ver con eso. Lo que estamos haciendo tiene que ver con limpiar barro y con sacar agua. No creo que ninguno estemos mirando hacia otro lado. Sobre todo porque solo hay dos lados, ¿eh? No hay muchos lados a los que mirar. Esto lo dijo muy bien una poeta, claro. Yourcenar, Marguerite Yourcenar. Ella dice que en este mundo, en esta vida, solo podemos estar en dos lados. Solo existen dos lados. Del lado del amor o del otro lado. Del lado del amor. Del lado del amor o del otro lado. Solo hay dos pertenencias. Solo hay una aduana, una frontera, ¿no? Entonces que no hay ningún policía pidiendo el carnet. Transitamos de un sitio a otro seguramente
que en un mismo día infinitas veces. La cuestión, por lo menos a mí me lo pregunto al acabar el día, me pregunto, mi examen de conciencia tiene que ver con desde dónde he metido el pie derecho en la cama. Me meto en la cama desde el lado del amor, desde el otro lado, aunque esté en el otro lado, un poquito más cerquita del lado del amor. ¿Qué sucede para que tú, en una mirada igual que la mía al mismo sitio, tú veas una cosa y yo otra? Ahí lo llevo. Ahí lo dejo. No. Una mirada al mismo sitio. Sí. Mira, yo no me voy a comparar contigo. Me voy a comparar a mí conmigo mismo. Que creo que es más, que a ti no te conozco, pero a mí sí. Entonces yo conozco bien mi ceguera, conozco bien las legañas que tengo, conozco bien eh, las prisas, conozco bien la tentación de eficacia a la que soy sometido, ¿no? Conozco bien mis cosas, mi vida, la voy conociendo, ¿no? Y sé, lo he ido diciendo de una manera o de otra, que el ejercicio del mirar tiene que ver, en mí por lo menos, hablo de mí mismo, con el ejercicio extrañamente coincidente entre algo a lo que se dice no y algo a lo que se dice sí. Hay un no que es sí al mismo tiempo. Esto es importante, ¿eh? Porque hay noes que son noes y ya está. Pero esos noes no despliegan lo posible. Hay noes que son como un tapeto, italiano tapeto, como una alfombra que se despliega en el desierto y que permite que caminemos por la arena que quema, ¿no? Hay síes que son así, hay noes que también son así. Es decir, yo, cuando voy deprisa, yo, cuando me busco a mí mismo, yo, cuando tengo el propósito de lo inmediato, yo, cuando no respiro, yo, cuando no me acuerdo de Jesús de Nazaret, yo, cuando no rezo, yo, cuando no me acuerdo de la desnudez última de mi madre en la cama última sobre la que la vi morir, entonces yo no veo nada, no veo, no veo. Y si no veo, no digo. Y si no digo porque no he visto, lo mejor que puede pasar es que me quedo callado, ya está. A veces digo tonterías, estupideces, sandeces, que a lo mejor valen para hacerme catedrático, ¿eh? Pero no son poesía, no son verdad. Los de las acreditaciones universitarias dirán, sí, sí, esto es, esto es. Pero yo a mí mismo me digo, no, eso es falso. Eso no es lo que yo he visto cuando me he permitido ver lo que ya he visto. Es decir, gracias porque me haces pensar. Las preguntas nos hacen pensar, claro, no, no te respondo desde lo que sé, sino que me planteo a mí mismo la pregunta, ¿no? Y creo que el asunto tiene que ver con que ya hemos visto, tú y yo hemos visto. A ti y a mí se nos han puesto delante las cosas, se nos han puesto delante las cosas, ¿verdad? Las cuatro acciones de la vida, las cuatro monedas que se nos dan para ir poco a poco pagando fronteras y pasando fronteras, esas cosas ya las hemos visto. Sabemos que es verdad, sabemos un poco qué es lo delicado, qué es lo lento, qué es lo bueno, cosas que torcemos un poquito el radar del ojo cuando desacostumbramos la mirada al prodigio y la acostumbramos de nuevo a esas otras cosas que también sabemos que no son las que tenemos que ver, entonces ya no vemos. Es decir, ver no es solamente asunto de los ojos. Ver no es asunto de los ojos. Dice el que para mí es el mejor poeta que escribe en español ahora, Eloy Sánchez Rosillo, un poeta de aquí cerca, de Murcia. Dice Rosillo que el mero, ante versos como estos que os digo, yo digo, pero ¿qué he echado yo aquí una hora diciendo eso? Porque basta un verso de Rosillo, el mejor poeta de España. Dice Rosillo, el mero estar ahí de cada cosa es suficiente luz, signo bastante. Es decir, el mero estar ahí de cada cosa. Ahora lo digo yo parafraseando el verso, ¿no? El prodigio es
Es que incluso eso, no importa que yo vea, lo que importa es que la cosa sea. E incluso cuando yo no veo, confío en que la cosa siga siendo. Y ya está. Bonhoeffer decía que hay que vivir si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Yo tengo que vivir como si la orquídea salvaje no fuera la flecha que alumbra mi camino. Porque no la veo, no la veo a veces, ¿eh? Pero sé que está. Las cosas son, y en su ser nos salvan. Y las volveremos a ver. Seguro. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias otra Vosotros. vez, Víctor. Muchas gracias por esto que nos has regalado. Vosotros, gracias por la atención.